lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Oh, hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, cántalo. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Vamos, dilo, Hosana, 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 Hosana al Rey. Sí, levanta tu voz, Hosana, 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 Hosana al Rey. Sí, una vez más, Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Doy gracias a Dios esta nueva oportunidad de poder estar compartiendo también con ustedes este momento, este tiempo. Los quiero saludar en esta noche una vez más, dando gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da para que podamos compartir de su palabra, para que podamos tomar un tiempo buscando la comunión con el Señor, ¿no? Entonces, darle gracias a Dios en esta noche. Yo quiero comenzar haciendo una oración, agradeciéndole a Dios que Dios siempre nos guarda, nos ayuda, que Él está con nosotros, que no podemos distraernos en lo que estamos pasando, en lo que está viviendo nuestro país, el mundo en sí, ¿no? Pero nuestra constancia tiene que ser siempre en buscar de Dios y en buscar la oración en todo momento. Por eso que el Señor sostiene a nuestra nación, a las personas que quizás también nosotros conocemos que aún no son creyentes, pero gracias a nuestra oración y a la misericordia de Dios que Dios pone su mano. Entonces, como Dios es tan grande y es tan maravilloso, Él ve las necesidades y por misericordia el Señor es quien pone su mano, ¿no? Y gracias a que la iglesia está orando. Por eso, qué importante es que la iglesia entienda el rol que cumple aquí en la tierra, ¿no? Porque a veces quizás pensamos nada más que estamos para hablar y hablarle a alguien que
que no conoce al Señor. En realidad, sí es lo que el Señor nos manda, porque si nosotros vamos a la palabra de la Gran Comisión, el Señor nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Pero la iglesia no es solamente el predicar el Evangelio, no es pararnos en un púlpito y dar una palabra, sino que la iglesia es la oración, donde nosotros en estos días que hacemos las filmaciones, ustedes me ven a mí, pero hermanos, las oraciones es de toda la iglesia en conjunto, ¿no? No solamente es de lo que pueda hacer el pastor. Entonces cada uno de ustedes, hermanos, todos nosotros tenemos que entender lo importante que como iglesia es que busquemos de Dios y es que oremos y que pidamos a Dios misericordia. Siempre antes de hablar a alguien es importante de que podamos orar por esa persona. Y de que además de que Dios nos dé la oportunidad de poder llegarnos y predicarles la palabra, siempre seguir orando por esa persona, ¿no? Porque no son nuestras palabras lo que convencen, sino la obra del Espíritu Santo. Y dice que el Señor, por el Espíritu Santo, nos utiliza a nosotros y nos pone palabra en nuestra boca para que podamos dar, ¿no? Ya sea una palabra para alguien que no conoce a Dios, ya sea una palabra para alguno que esté apartado, o una palabra para alguien que sufre, o una palabra que está pasando momentos muy, muy difíciles, ¿no? Y qué lindo es que el Espíritu sea el que nos dé la palabra en nuestra boca, que nos ponga la palabra en nuestra boca para que nosotros darle a aquella persona, para que realmente sea la obra del Espíritu Santo y no seamos nosotros, ¿no? Por eso que siempre nuestra oración es esa, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios misma, ¿no? Y siempre lo hacemos desde este púlpito y previamente también. Nuestra oración es: Señor, Espíritu Santo, seas tú el que estés hablando. Pon palabras en mi boca. Y eso mismo vamos a hacer ahora. Para que, hermanos, no sea yo el que esté hablando en esta noche, sino que sea el Señor, a cada vida, a cada corazón. Y lo que a nosotros nos tiene que interesar es que realmente Dios nos hable, ¿no? De que Él sea el que nos esté hablando, nos esté animando, nos esté también exhortando, como muchas veces tenemos que aprender a aceptar, ¿no? De que Dios nos exhorta, pero esa exhortación siempre es para bien. Esa exhortación siempre nos va a dar un fruto positivo. Nosotros vamos a ver que todo lo que Dios nos hable, y quizás a veces parezca duro, el fruto es en bendición, porque obviamente todo lo que Dios nos va a dar es para bendición de su pueblo. Dios nos ama y eso es algo que nosotros siempre lo tenemos que entender. Doy gracias a Dios también por todas las prédicas que hemos podido hacer a través de esta herramienta y darle gloria a Dios porque el Señor ha preparado todas las cosas, ¿no? Como ya Dios sabe de antemano las situaciones, ¿no? Y ya el Señor se encarga de todo. Por eso agradezco este tiempo y esta oportunidad de poder estar en este lugar predicando la palabra para cada uno de ustedes, de que todos puedan recibirla. El mayor deseo de mi corazón es que todos sean bendecidos, de que todos realmente puedan llevar a cabo lo que Dios tiene para cada uno, ¿no? Entender de que todos somos importantes en la obra de Dios y Dios a todos nos va a utilizar de una u otra manera, pero siempre que sea para su gloria. Así que vamos a estar orando, hermanos, en esta noche. Vamos a estar haciendo una oración. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre amado y Padre celestial, por esta oportunidad, Señor, que en esta noche, Señor, podemos estar delante de tu presencia, poder orar, poder, Señor, presentarnos delante de ti, Señor. Pedimos, Señor, perdón por todo pecado,
por toda falta, Señor, lávanos con tu sangre, límpianos, purifícanos, Señor, de todo mal pensamiento, de toda mala actitud, de toda palabra indebida de nuestra boca, de toda murmuración, de toda falsedad, de toda hipocresía. Señor, perdona, Señor, quizás también nuestra falta de comunión, nuestra falta de oración, nuestra falta de lectura de la palabra. Perdona, Señor, todos los pecados, Señor. Perdona, Señor, toda mentira. Perdona, Señor Jesús, todo lo que no es de agrado a tus ojos. Ayúdanos, danos entendimiento. Danos, Señor, el poder comprender cuál es tu voluntad cada día para poder, Señor, ser agradable a ti. Que nosotros seamos con nuestra vida una ofrenda agradable a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, que en esta noche están oyendo, Señor, ya mismo la palabra. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana. Bendice, Padre amado, este momento y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que esté ministrando la palabra en esta noche para cada vida y cada corazón. Utilízame, Señor, utiliza mi boca para dar palabra y para que tú, Señor, estés, Señor, hablando, Señor, y que cada alma pueda estar siendo alimentada en esta noche con tu preciosa palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y hermanos, en esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Yo quiero que busquemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Vamos a estar buscando en esta noche de la palabra de Dios el libro de Proverbios. Y yo quiero que nosotros podamos tomar este tiempo y meditar en toda la palabra que Dios nos quiere hablar, como en esta noche una nueva palabra más, ¿no? Siempre decimos que la palabra es dada hoy domingo, pero durante la semana el Espíritu Santo siempre nos sigue ministrando, nos sigue hablando. El Espíritu Santo nos sigue llevando para que podamos mantener una mayor enseñanza, porque el Señor, las cosas no son limitadas, ¿no? Sino que el Señor es grande y lo hace en gran manera para que nosotros realmente podamos crecer. Así que vamos a estar compartiendo en esta noche esta palabra y lo vamos a estar haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el título dice: Motivo de los Proverbios. Vamos a leerlo. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a estar orando. Padre Santo, en el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, Señor, te agradecemos, Señor, en este tiempo, este momento, Señor, que podemos estar delante de tu presencia, Señor, buscando de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, ministra, Espíritu Santo, a cada vida y a cada corazón. Ministranos, Señor. Esté, Señor, ahora, Señor, hablándonos en esta noche. Que nuestro oído, Señor, pueda estar bien abierto, nuestro corazón, Señor, dispuesto para recibir tu maravillosa palabra. Te damos muchas gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Y hermanos, yo estaba meditando sobre este mensaje, ¿no? Y cuando está hablando sobre los proverbios y el motivo de los proverbios, ¿no? Que yo estaba buscando y busqué en el diccionario, ¿no? Cuando dice que es un proverbio. Y yo lo busqué y lo anoté.
Y la definición dice es una expresión de pocas palabras con la finalidad de transmitir un pensamiento, enseñanza o consejo moral. Amén. Entonces, un proverbio, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de procurar, ¿no?, en buscar la sabiduría. Nosotros acá encontramos, dice, los proverbios de Salomón, lo que dice el primer versículo, ¿no? Salomón dice, hijo de David, del rey de Israel, ¿no? Que nosotros podemos ver que quién fue Salomón. No hace mucho nosotros hemos compartido una palabra, ¿no?, de cómo Salomón fue alguien que no descuidó el altar a Jehová, alguien que cuando él estaba por casarse con la hija de Faraón y estaba por construir su casa, no solamente la dedicación fue para construir su casa, sino que también el templo, ¿no? Él buscaba los lugares altos, que eran los lugares de adoración, no se descuidaba en mantener esa intimidad y esa comunión, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a entender un poco, ¿no?, de esa sabiduría, cómo el Señor también nos quiere revestir de la sabiduría de lo alto, al comprender de que nuestro altar personal siempre tiene que estar presente. No quiero volver a esa misma palabra porque ya fue una palabra dada, ¿no? Simplemente es como recordatorio. ¿Por qué? Porque dice acá los proverbios de Salomón, ¿no? Entonces, como Salomón, cuando él obtiene el reinado, ¿no?, de su padre David, le pide a Dios sabiduría e inteligencia. Entonces, no fue alguien que, además de tener el lugar, él se puso sobre los demás con una actitud soberbia, sino que realmente se humilló también delante del Señor para pedirle a Dios sabiduría, ¿no? Y esto también a nosotros, hermanos, nos hace ver de que todos estos proverbios, ¿no?, de Salomón, si nosotros los leemos, también nosotros vamos a alcanzar, porque esto es palabra de Dios, sabiduría para nuestra vida, ¿no? Y qué lindo que es ser una persona sabia, ¿no? Una persona sabia es alguien que sabe dar un consejo, ¿no? Una persona sabia es una persona que los demás los buscan para poder obtener un consejo de esa persona, porque obviamente, ¿quién puede ir a buscar un consejo de alguien que no entiende nada, alguien que no sabe, alguien que no tiene experiencia, ¿no? Entonces, qué lindo que podamos ser nosotros también, ¿no? Que el Señor nos prepare como esas personas prudentes, ¿no?, a los cuales la gente busque para obtener un consejo. Qué lindo que la gente se acuerde de vos y que diga, voy a preguntarle al hermano tal, ¿cómo puedo hacer sobre esto? Porque este hermano que busca de Dios, él sabe y entiende la palabra y sé que él me puede dar un consejo. Qué lindo que podamos ser personas así, donde en realidad muchas veces la gente hoy en día busca por otros medios, que nosotros realmente podamos demostrar esa confianza como iglesia del Señor que somos, para poder dar esos consejos oportunos y para ser de bendición, porque todo es para que seamos de bendición. Yo siempre que comparto la palabra, yo digo, Señor, que todo lo que pueda estar siendo inspirado en esta noche sea para bendición de tu pueblo, ¿no? El fin es ese, ser de bendición a los demás, ¿no? Entonces, qué lindo que las personas digan, bueno, lo voy a buscar a este hermano, la voy a buscar a esta hermana, porque sé que esta hermana me va a dar un consejo prudente, me va a dar un consejo sabio, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo importante que tenemos? Que tenemos esta fuente. Para nosotros poder ser una persona que pueda dar un buen consejo, tenemos que venir a la fuente, que es la palabra de Dios, que es la presencia de Dios, ¿no? Cuando el Señor nos inspira. Entonces nosotros tenemos que tomar esta fuente que es inagotable, que nos hace comprender el buen camino. Nosotros estamos en el camino en el Evangelio, hermanos, porque hemos podido comprender cuál es el buen camino. Hermanos, todos los que venimos a la iglesia y hemos recibido palabra de Dios, han entendido de que están en el buen camino. Estamos en el camino donde Dios realmente se ha revelado, donde Él nos ha mostrado su poder muchas veces. Estamos en el camino, en el único camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna, ¿no? Entonces, hermanos, qué grande es el Señor
que nos dio esta oportunidad, esta posibilidad de poder estar en este camino. Por eso, continuando, hermanos, el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. Entonces, estamos en el camino del Señor y esto es necesario para nosotros, entender la sabiduría que Dios quiere derramar para sus hijos y la doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, ¿no? Entonces, qué lindo que es poder tener una conversación con aquellas personas que son entendidas, ¿no? Entonces, se torna interesante realmente poder hablar con alguien que sabe de lo que habla, alguien que tiene experiencia, ¿no? Y yo siempre recuerdo, ¿no?, de chico, cuando en la iglesia nosotros teníamos los días domingo a las 16 horas el culto y cada vez que finalizaba el culto, los hermanos ya traían un refrigerio para compartir luego. Y esto siempre me viene a memoria, ¿no? Porque los hermanos adultos ya se ponían alrededor del anciano de la iglesia y compartían sus vidas, sus testimonios, sus situaciones, y aún muchas preguntas que ellos tenían, ¿no? Y lo rodeaban y le preguntaban. ¿Por qué? Porque era alguien que entendido en la palabra, porque era alguien que había recibido sabiduría de Dios y que los demás entendían eso. Por eso lo rodeaban y por eso le preguntaban. ¿Para qué? Para ellos también recibir, ¿no?, de lo que él tenía, porque lo que él tenía era de Dios. Cuando nosotros vemos acá la sabiduría de Salomón, era una sabiduría dada de Dios, porque Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y es más, el Señor nos dice a nosotros que aquel que quiera sabiduría, pídasela al Señor, que Dios le va a dar, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros podemos alcanzar sabiduría y entendimiento, es por la gracia de Dios. Ya nosotros nos podemos decir que ya somos sabios por el hecho de estar en este camino y de entender en dónde estamos. Porque, hermanos, si nosotros le prestamos la debida atención a las cosas de Dios, a las cosas santas, vos ya sos un sabio, porque ya estás comprendiendo, ya discernís lo importante que es buscar del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, qué importante que, ¿no?, entender esto, de que seamos para darle a otro una palabra, un mensaje de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, ¿no? Qué valor, ¿no?, que tiene eso. Si nosotros vamos al libro de Proverbios 16, yo quiero que me acompañen un momentito. Miremos lo que dice acá. Algo que es tan natural que a veces nosotros vemos en las personas cuando la gente piensa que el valer es el tener dinero, que vale más el que tiene más posesiones que el que no tiene nada. Pero en la palabra de Dios nos dice otra cosa. Miremos lo que dice Proverbios 16. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. Entonces, vale más que la plata ser sabio. Vale más que la plata un ser humano que realmente entiende los principios de la palabra de Dios. Un ser humano que se capacitó, ¿no?, que desarrolló la inteligencia. Porque, hermanos, cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, viene sabiduría a nosotros. Viene inteligencia, ¿no? Y eso vale mucho más. El tener a alguien en poder preguntarle una palabra sabia, hermanos, no tiene precio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras inquietudes, luego vienen nuestras decisiones. Entonces, si vamos a buscar el consejo en la palabra de Dios que es sabia, hermanos, nosotros vamos a poder tener decisiones realmente eficaces. Vamos a poder después determinar ciertas cosas en las cuales van a ser de bendición, porque la palabra de Dios no se equivoca. Y me da sabiduría, y me da inteligencia para saber cómo me tengo que desarrollar, ¿no? Entonces, vemos cuántas personas que quizás tienen dinero y piensan que se pueden llevar al mundo por delante porque tienen dinero, o no tienen ninguna clase de respeto.
porque se creen más que los demás, simplemente por tener dinero en el bolsillo. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice otra cosa, ¿no? Nos dice algo totalmente diferente, de que mejor es la sabiduría que el oro preciado, ¿no? Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Volvamos al capítulo 1, ¿no? Del libro de Proverbios que hemos leído en el comienzo. Cuando dice, el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Sagacidad, otra palabra que lo he buscado en el diccionario para poder dar una mejor interpretación, dice habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad. Eso es sagacidad. Entonces, hermanos, el Señor nos da sagacidad. Dice, la sagacidad a los simples. Que tengamos sagacidad, ¿para qué? Para comprender las cosas y poder percibir con claridad siempre la palabra de Dios. Qué lindo, ¿no? Como el dicho muchas veces dice, la tiene clara, ¿no? Cuántas veces dice, la tiene clara, ¿no? Entonces, ¿eso es qué es? ¿Tenerla clara? ¿Qué significa? Ser sagaz, tener sagacidad. Entonces, hermanos, el oír la palabra de Dios nos hace sagaces, Entonces, vamos a tener esta habilidad para comprender lo que nos dice Dios. Y a los jóvenes dice inteligencia y cordura. Qué feo que es cuando uno ve quizás a los jóvenes que quizás están allí perdiendo el tiempo, en lugar de prepararse, en lugar de capacitarse. Y no lo hablo solamente en la parte espiritual, que es importantísimo que podamos llenarnos de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Sino también lo hablo en lo natural, en el día a día de cada uno, ¿no? El poder capacitarse en arreglar algo, en estudiar, ¿no? ¿Para qué? Para que la mente pueda desarrollarse también, ¿no? Que tengamos jóvenes capaces en buscar la preparación, ¿no? Y también como dice acá, ¿no? Que sean humildes para aprender también a escuchar a otros, porque entre lo que ellos saben más lo que pueden escuchar, pueden sumar mucho más a sus experiencias. Por eso, como dice acá el versículo 5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Porque no solamente va a decir, bueno, listo, yo ya me considero sabio, no tengo más a nadie que escuchar. No, no, no. El sabio va a oír y va a ver si lo que están diciendo es correcto. Y además, todo lo que él pueda sumar a lo que él sabe, aumentará. O sea, por eso dice en el versículo 5, aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Una persona, hermanos, entendida es alguien que acepta el consejo. Yo a veces he compartido, quizás he hablado con personas que no quieren recibir el consejo. Y eso es triste, ¿no? Porque, hermanos, el consejo es importante porque muchas veces hay personas que determinan cosas por sus puntos de vista. Y hay otros puntos de vista que no lo ven. Cuando uno escucha el consejo, recibe otros puntos de vista más, en los cuales te hace abrir un abanico de panoramas, en el cual vos podés discernir diferente, ¿no? Y si a eso le sumamos la palabra de Dios, cómo nosotros ahí podemos obtener mayor sabiduría, mayor inteligencia. Hermanos, todo lo que nuestros quehaceres, nuestra área laboral, nuestros proyectos, en todo eso, hermanos, siempre va la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos éxito en nuestras labores. Tenemos éxito en lo que hacemos. Nos va bien. Duchas vamos a tener, situaciones difíciles, sí, porque también vamos a ser probados. Pero cuando nosotros aplicamos en nuestros quehaceres lo que dice la palabra de Dios, ahí podemos ver cómo la bendición de Dios se desata para nuestras vidas y podemos ver la diferencia ya de cómo hacer las cosas con el consejo, así hacerlo como muchos que entienden ya que ellos son entendidos y no aceptan más nada, Pero, hermanos, el entendido adquirirá, dice, consejo, Sumar a la sabiduría de cada uno que ustedes tienen, que ya son sabios, bueno, sumen más sabiduría. Hoy Dios te dice, recibí más. Abrí tu vida, abrí tu corazón, aprendí a escuchar también, porque
te quiero dar más entendimiento, más sabiduría. No te cierres sabiendo como que vos ya estás. No. Abrí tu corazón, abrí tu mente. Recibí palabra de Dios, recibí más entendimiento. Es como si algún predicador dijera, yo ya no tengo que escuchar más en ninguna otra predicación porque yo soy predicador y ya sé. No, siempre tengo que estar escuchando. Siempre tengo que estar recibiendo enseñanzas. Porque si yo me considero que he recibido, bueno, yo quiero añadir más. A lo que sé, quiero añadir más. ¿Con qué fin? Para poder dar a otros más también. Y siempre el ciclo es así, porque mejor dices dar que recibir, ¿no? Entonces, recibamos, sí, pero no lo guardemos, sino démoslo, compartámoslo. Y ahí vamos a ver el ciclo, ¿no? La bendición, cómo va a ir fluyendo, ¿no? Así que, hermanos, es importante detenernos siempre un poquito en aprender. Todos los días aprender. Dios nos enseña de diferentes formas y de diferentes maneras y siempre nos va enseñando algo nuevo, ¿no? Entonces, es importante buscar de esta fuente, vuelvo a repetirlo. La fuente inagotable de sabiduría que la da el Señor. La sabiduría verdadera. Por eso qué bendición tuvo Israel al tener a Salomón como rey, ¿no? Alguien que realmente era sabio. Si ustedes quieren volver a releer esa palabra que ha sido dada, la palabra está en el libro de Primera de Reyes 3, ¿no? Si alguien lo quiere volver a leer sobre el tema de la sabiduría, ¿no? Y cómo Salomón puso al consejo de Dios en todos sus proyectos, ¿no? Entonces, hermanos, esas cosas nos van a dar éxito en nuestra vida personal. Si alguien dice yo quiero éxito, si alguna persona dice yo quiero éxito, ¿qué le vas a decir vos? Bueno, busca a Dios, ora a Dios, vení a la iglesia, vení a la casa de Dios, Dios te va a hablar, ¿eh? Entonces vas a tener éxito. Y para finalizar, hermanos, el versículo 7, miremos lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿A qué se refiere, hermanos? Al respeto. ¿Qué es el temor? Al respeto. Reverencia, admiración, sumisión, obediencia. Ese es el temor que Jehová nos está pidiendo. Nunca en tenerle miedo a Dios, ¿no? Sino que tener ese respeto y no ser insensato, no despreciar la enseñanza, no despreciar la sabiduría. Siempre estar juntos, siempre tener la Biblia, porque, hermanos, cuando alguien nos viene a hablar, vos tenés que acotejar lo que te vienen a decir, lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, si está distinto a lo que dice la Biblia, no lo tomes. Dios nos da entendimiento para eso. Por eso el Señor nos dice que el avisado ve el mal y se esconde. El Señor nos avisa todas las cosas por la palabra. La palabra de Dios nos da luz, nos da entendimiento. Y nosotros por la palabra comprendemos de que todas las cosas, y lo ponemos en la balanza, y ahí las pesamos. El Señor nos dice así: pesad los espíritus, si son de Dios. Muchos vienen a hablar en representación de si Dios me dijo, Dios te... No, pero pesad los espíritus, no recibas todo. Orá, buscá a Dios. El que te está hablando realmente es de Dios. El que te está predicando realmente es palabra que Dios me está dando para mí. Oremos, pongámoslos en la balanza, entendamos que Dios nos quiere hacer sabios siempre. Así que, hermanos, bueno, gloria a Dios por esta palabra que en esta noche podemos estar compartiendo. Por eso, hermanos, meditemos en lo que el Señor nos ha hablado en esta noche y vamos a hacer una oración final. Vamos a cerrar los ojos un momento. Padre Santo, te bendecimos, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, Padre Celestial, por este mensaje que tú nos has hablado. Te damos muchas gracias, Jesús, por este momento que todo lo que nosotros podemos tomar, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, es vida para nuestra alma, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que están oyendo, bendice cada casa, Señor, y que realmente, Señor, podamos
Señor, comprender, Señor, y buscar siempre, Señor, la sabiduría que está en este libro sagrado para que llene nuestra vida, Señor. Te damos gracias, declaramos una gran victoria en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Por eso, hermanos, me despido en esta noche, saludándolos a todos. Les mando un beso desde acá, un abrazo a cada uno. Hermanos, siempre estamos presentes, los tenemos a todos. Cualquier pedido de oración, ya sabemos que tenemos la herramienta del WhatsApp para poder hacerlo. Cuando alguien esté necesitando oración, lo estamos haciendo por este medio. Y hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una semana bendecida y nos veremos pronto cuando el Señor así lo quiera.